Maestro Benjamín Castro, un Buenos mar de días. sargazos, este asunto de la contienda electoral. Bueno, en este momento lo que yo observo y mucha gente con la que he hablado están de acuerdo es que el asunto de la presidencia está como que definido por una razón sencilla. Este es el financiero que le da arriba del 50% a López Obrador y también las encuestadoras de costumbre, las que todas conocemos, como tenemos aquí en la segunda imagen, digamos que las encuestadoras oficiales, ¿verdad? Las que trabajan para el gobierno también están poniendo a López Obrador por encima de los 50 puntos. E incluso Saba, que es una consultora más seria, una encuestadora más seria, también le da un alto porcentaje, arriba del 50% de ventaja. Entonces, como que las fuerzas políticas del país en este momento están buscando controlar, influir, modular la presidencia eventual de López Obrador, ¿verdad? Aquí tenemos en la siguiente imagen el enfrentamiento entre López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios, que luego se limaron asperezas, como dicen los caricaturistas, con una lima que era una espada, ¿verdad? Que se estuvieron limando asperezas por esta confrontación en donde se plantearon las cosas o se pintó la raya, vamos a decir así, ¿verdad? El Consejo Mexicano de Negocios, que quiere, lo dice, continuar con el actual modelo económico, el de los últimos 30 años, el de los últimos presidentes que tenemos aquí en la siguiente imagen, lo que hemos vivido, ¿verdad? Bueno, estos son los periódicos extranjeros que también meten la cuchara. De repente un periodicazo por el New York Times que dice que López Obrador debe seguir, que no debe ser populista, que debe de continuar con el liberalismo, la apertura económica, todos esos valores, ¿verdad?, de la oligarquía mexicana y de la oligarquía pues, de Nueva York, los Estados Unidos, ¿verdad? Esto es lo que ellos consideran necesario, la continuidad con una nueva ronda de reformas, ¿verdad? Viene otra, por ejemplo, la fiscal, que se cobre al IVA a los alimentos, las medicinas, es una de las exigencias de la OCDE, del propio Fondo Monetario Internacional, y lo manejan seguido los organismos empresariales, que dicen que México cobra pocos impuestos, que hay que cobrar más, ¿verdad? Es una de las demandas. Así que en la siguiente imagen tenemos esta, que es la reforma que ellos más defienden, ¿verdad? La energética, que se mantenga, que no se vaya a cambiar, que sigamos a sociedad o entregando el petróleo, el gas, etcétera, a las transnacionales, que ellos le llaman a eso modernidad, dice que por eso nos pone en el mundo de la competencia, ¿verdad? Pero en realidad están saqueando, están entregando, ¿verdad? Pero es algo muy importante para ellos. El Banco de México, que es esta institución que le llaman autónoma, es autónoma de México, ¿verdad? Porque en realidad pertenece al circuito de la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra, el famoso BIS de Suiza, que son donde dan las órdenes financieras a los países. Nosotros no tomamos decisiones monetarias soberanas, se nos imponen vía el Banco de México. Entonces quieren preservar esa supuesta autonomía, ¿verdad? También que Hacienda y las demás instituciones financieras del Estado pues sigan en manos de la mafia del ITAM, ¿verdad? De figuras como Mid, como Carstens, como Gil Díaz, como en su momento Pedro Aspe, etcétera. Eso es lo que quieren garantizar y por eso están peleando, ¿verdad? Entonces, en la imagen que viene, tenemos aquí la consecuencia de estos regímenes, ¿no? Estos 6 presidentes, el colapso de la economía, el cero crecimiento, ellos le llaman crecimiento del 2%, la revista Forbes le llama la maldición del 2% para México, porque nunca hemos podido en estos 30 y tantos años pasar del 2%, ¿verdad? Nunca hemos tenido ni de chiste un crecimiento de 6% como con López Portillo o un 7%. Entonces, esa maldición que nos conduce al infierno, ¿verdad? Esta famosa película mexicana aquí, El Infierno, que retrata muy claramente cómo vive la mayor parte del país, ¿verdad? Los sectores populares, la gente pobre en medio de narcos, asesinatos, que es el infierno al que nos condujeron y que quieren mantener porque se aferran a la idea de que ha ido bien a México, de que México está prosperando. Peña Nieto tiene ya unos 15 discursos con esa misma tesis de que no nos autoflagelemos, reconozcamos los éxitos. Que vamos bien, ¿no? México es una economía exitosa. La que sigue, en la siguiente imagen, la que sigue es
este problema también. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención en esta ocasión. Yo calculo que van a generar una crisis de la deuda pronto, y el nuevo presidente, al próximo presidente, a partir de diciembre le tocaría enfrentarlo. Probablemente quieran que Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente, se haga cargo de una quiebra del país, ¿verdad? Porque la deuda está arriba de 10 billones, casi rascando los 11 billones de pesos. Es la forma en que la han hecho crecer estos 6 gobiernos, la han disparado, que decían, todos juraron y perjuraron que iban a acabar con el endeudamiento, con el problema, y todos lo multiplicaron, la deuda. Entonces puede generar una crisis de pagos en diciembre, en enero, ¿verdad? Y que López Obrador se enfrente a eso. Así que ellos buscarían que fuera como Tsipras, el que tenemos aquí, que fue un presidente, bueno, allá en Grecia, ¿no? Un dirigente, primer ministro muy querido, muy popular, con una enorme fuerza entre la población, pero que al llegar arriba traicionó y se sometió a los dictados de la banca, de la troika, como dicen allá, que es el mismo Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central. Y él mismo, siendo tan popular y tan querido, se dedicó a quitar pensiones, se dedicó a reducir el gasto, quitar medicinas, cerrar hospitales, para complacer los dictados del FMI sobre todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisieran hacer con López Obrador. No quiere decir que lo vayan a hacer, pero esa es, digamos, su tirada, ¿verdad? E impedir que México se escape de esto que ha sido la prisión de estos últimos 34 años, ¿verdad?, de la economía neoliberal, y que se escape como se han escapado muchos países ya en este momento, más de 100, ¿verdad?, que están en lo de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, y se asocian a países del BRICS, donde está Brasil, China, Rusia, China y Rusia sobre todo, ¿verdad?, que están en otra perspectiva de crecimiento y que es a donde México debe caminar, ¿verdad?, no a someterse a los que se ha sometido en los últimos 30 y tantos años. Creo que esa es la pelea en este momento, ¿verdad?, el movimiento de López Obrador, que busca salirse de esta prisión, de esta camisa de fuerza, y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, los banqueros que están aferrados junto con la prensa norteamericana a que México se mantenga igual. Por eso digo, se está disputando la presidencia de López Obrador ya en este momento, en esos dos sentidos, ¿verdad? Y ese es el comentario del día de hoy. Muchas gracias, maestro Benjamín Castro. Gracias por su análisis esta mañana.